Recogiendo impresiones, puntos de vista sobre el informe del GIE. Y ahora vamos a conversar con el representante del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, que nos va a dar su punto de vista sobre este informe. En realidad ya lo hemos conocido porque han firmado una declaración conjunta con Comunidad Ciudadana y con Creemos. Manuel, la mirada de este informe por parte del CONADE, ¿tiene fortalezas, tiene debilidades? ¿Qué les parece? Sí, para nosotros es el informe que esperábamos, un informe imparcial y completo. Seguramente hay algunos pequeños detalles, ¿no? Pero en lo sustancial es el informe que nos va a permitir exigir la reforma del Ministerio de Justicia, del sistema del Ministerio Público. Es el informe que nos va a permitir también hacer un juicio de responsabilidades a Evo Morales y que nos va a permitir además a todos los bolivianos conocer todo lo que ha pasado. No había sido solo Sencata, no había sido solo Sacaba, y el informe da muchas luces sobre eso y nosotros estamos satisfechos, esa es la palabra correcta, estamos satisfechos con el informe y por eso mismo el día de ayer hemos firmado un documento conjunto junto con las bancadas de diputados de Comunidad Ciudadana y de Creemos, y hemos elaborado un documento conjunto donde establecemos tres cosas que son muy importantes. Uno, el responsable de todo esto es Evo Morales, tiene un nombre y un apellido y tiene que pagar por todo lo que ha hecho. Porque si no nos hubiera llevado un referéndum para modificar el 168, lo hubiera violado el 21F, luego amañado una sentencia constitucional que ahora la Corte Interamericana nos dice que esa sentencia no tiene base. Luego de haberse inscrito ilegalmente, haber hecho el fraude y ocasionado estas muertes, Evo Morales es el responsable. Segundo, señalamos que Luis Arce ha intentado revertir este informe o ir contra este informe a través de un decreto presidencial de amnistía e indulto, que él mismo Arce ayer dijo que lo iba a levantar parcialmente. Exigimos que lo haga de completo y que Juan Lanchipa, por supuesto, revoque esa resolución para cerrar el caso fraude. Y tercero, que es también muy importante, es que nosotros estamos señalando que además de Evo Arce, el otro responsable es Lanchipa. Yo les voy a poner el siguiente ejemplo, a ver, pónganse a pensar. El único fiscal que ha estado durante el gobierno de Evo, de Yanines y de Luis Arce. Y de pronto este grupo de expertos da un informe lapidario contra el sistema de justicia, lapidario contra el Ministerio Público y también lapidario contra ciertos mandos de la policía y las Fuerzas Armadas por graves vulneraciones a derechos humanos. ¿Qué ha hecho Lanchipa durante todo este tiempo? Ha sido testigo mudo en algunos casos y en el otro caso, que dice el informe también, se ha dedicado a una persecución política, tanto de gente del MAS, y fíjate el informe, qué interesante es. Por ejemplo, a la señora que era secretaria de Evo Morales, ¿no? Que a la cual la han detenido arbitrariamente. Lanchipa era fiscal esos días, hasta lo que está sucediendo ahora, que ya nos parte el informe con el caso Áñez. Entonces, la posición de ayer es una posición conjunta que le anuncia al país que vamos a marchar juntos. Manuel, en base a qué argumentos del informe ustedes van a plantear el juicio de responsabilidades a Evo Morales. Hace unos minutos hablaba con el ministro de Gobierno y le preguntaba yo si no compromete a Evo Morales en un juicio de responsabilidades los hechos de septiembre, el final de su mandato, sobre todo cuando ocurrieron muertes en Montero y se han identificado violaciones a derechos humanos. Y él me decía que no podría alcanzar a Evo Morales por un juicio porque en realidad fueron aspectos vinculados a la actitud de la policía. Por lo tanto, ya parece ahí una posición del gobierno. En el caso del argumento del CONADE para un juicio de responsabilidades, ¿cuáles serían en este sentido? ¿Y qué piensan de esa opinión también del ministro de Gobierno? Sí, un punto concreto te digo. El informe de ayer establece que son responsables de las vulneraciones de derechos humanos la gestión de Evo Morales y de Yanine Áñez. Para nosotros eso ya es suficiente porque la Constitución Política del Estado señala que en el ejercicio de sus funciones, máximas autoridades que cometen delitos son sancionables, son penables a través de un juicio de responsabilidad. Para nosotros eso es suficiente. Y por lo tanto también tenemos la opinión consultiva de la Corte que ha señalado que Evo no tenía derecho a la reelección.
Por lo tanto, el informe de ayer, por supuesto que no dice pues que Evo Morales es el responsable de toda la barbaridad que ha pasado. Corresponde a nosotros, a través del pliego acusatorio, llevar al estrado a Evo Morales por la responsabilidad que tiene. Ahora bien, durante estos meses, el gobierno del MAS ha señalado que hay que hacerle un juicio a Yanine Áñez. Ahora, Comunidad Ciudadana, creemos, y el CONADE, le vamos a presentar un pliego acusatorio por un juicio a Evo Morales. Y le vamos a exigir al MAS que de cara al pueblo diga, está dispuesto a firmar con su bancada en el Parlamento un juicio de responsabilidades, según lo que dice el informe de ayer de la CDH, a ambas gestiones por vulneración de derechos humanos, sí o no. Y vamos a ver qué dice el MAS ahora, porque ahí ya no van a tener el pretexto de que no hay informe, no conocíamos, solo es a Evo y por qué no hay Yanine. Si quieren cumplir con el informe y Manuel, perdón, resarcir. y el CONADE va a pedir también a Yanine Áñez, a los dos. Pero es que el informe dice eso, Sí, Tufi. O sea, ya, aquí de acuerdo. no hay parcialidad política, aquí a los que han violado derechos humanos tienen que ser procesados. Ahora el gobierno le ha pedido a las dos bancadas opositoras que apoyen un juicio de responsabilidades a Yanine Áñez, Ya específicamente. Evo, ya Evo sería la Mm. pregunta. Con el informe de ayer cambia radicalmente todo. Por eso es que nosotros estamos como sociedad civil organizada en el CONADE junto a las plataformas muy contentos, muy satisfechos por el informe de ayer, porque nos da base legal, nos da sustento legal para lo que va a venir en los siguientes meses y los siguientes años. Eso hay que anunciar a la población. Pero además el CONADE tiene una estrategia junto a las plataformas y ahora con los partidos políticos para que el juicio de responsabilidades sea un movimiento ciudadano. Y luego en las siguientes semanas vamos a estar explicando esta situación. Manuel, uno de los puntos y varias recomendaciones que hay en el informe es el cambio de los administradores de justicia. Hay un principal foco ahí, la justicia. Yo le preguntaba también al ministro de Gobierno hace unos minutos que todos desconfían, incluyendo el MAS, de los administradores de justicia, y si no es pertinente primero hacer esos cambios antes de afrontar los juicios. Pero él decía de que esto puede demorar, que hay que afrontar nomás los juicios e ir haciendo la reforma pertinente. ¿Cuál es el criterio del CONADE? Mira, en el pronunciamiento conjunto del día de ayer, ponemos como elemento fundamental la remoción de los operadores de justicia. El informe de ayer dice con mucha claridad que debe modificarse y tiene que cambiarse no solamente la estructura, sino las malas conductas y vicios está señalando que estos operadores de justicia están cometiendo. Por ejemplo, las detenciones preventivas. Por ejemplo, el hecho de que se utilice procedimientos de acusación ante el Ministerio Público de la Justicia para la persecución política. El informe de ayer es maravilloso, es espectacular, porque además lo hacen personas que vienen de afuera de manera imparcial, que era lo que queríamos. Nosotros siempre hemos creído que el informe iba a ser completo e imparcial, pero señalan que si no hay una reforma de esos procedimientos que son vulneratorios de la Constitución, no puede haber justicia en Bolivia. Entonces, se tiene que hacer primero la modificación del sistema, del Ministerio Público, de sus autoridades y del sistema de justicia. Porque caso contrario, cualquier pliego acusatorio que se vaya a presentar va a ser objeto de manipulación política, que ya la conocemos cómo funciona en estos últimos años. Entonces, no crean que nosotros somos ingenuos, que vamos a presentar un pliego, vamos a esperar que la Anchipa nos lo lea, nos lo rebote, nos lo rechace, y luego nos vamos a ir a nuestras casas. No, 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 no. Ahora va a haber movilización ciudadana y vamos a exigir que todas las personas que van a acompañar este pliego se les tome en cuenta que se respete sus derechos, pero vamos a exigir la reforma con movilización y con un juicio de responsabilidades como telón de fondo. Lastimosamente, a eso nos ha llevado el MAS con su conducta. La última pregunta, Manuel, relacionada con este planteamiento que ha hecho el secretario de la OEA, de que este informe va a ser presentado como base o como refuerzo de demandas ante la Corte Penal Internacional y otra corte, la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué piensa al respecto? Sí, queremos informar al pueblo boliviano a través de tu medio que ya existen dos demandas en la Corte Penal Internacional contra Evo Morales por crímenes que tienen que ver directamente con la vulneración de derechos humanos.
Una demanda ha sido establecida por víctimas de masacres, asesinatos que ha habido, y eso está cursando un proceso que ya va más o menos 20 meses atrás, que está en la Corte Penal Internacional. Pero luego hay un segundo proceso que se le ha abierto a Evo Morales a cargo del ex procurador del Estado Plurinacional durante el gobierno de Yanine Áñez, el señor José María Cabrera. Y este señor, esta autoridad, le ha hecho un juicio a Evo Morales y a Juan Carlos Guarachi por el tema de los bloqueos, donde han muerto casi 30 personas por el tema de del oxígeno durante el COVID, antes de las elecciones del 2020. Este juicio ha saltado esos 18 meses que tiene que ver la Corte Penal Internacional y ha entrado directamente ya a manos del fiscal. Entonces queremos darles la buena noticia al pueblo boliviano que Evo Morales va a ser convocado al banquillo de los acusados en la Corte Penal Internacional por ese juicio, donde el mismo procurador, coincidiendo con el informe de la CIDH, ha dicho que en Bolivia la justicia no es una garantía para juzgar a Evo Morales en territorio nacional. Por lo tanto, lo que el día de ayer ha dicho Almagro va a ir en efecto acumulativo a lo que ya se está haciendo en la Corte Penal Internacional. Mala noticia para Evo Morales, segunda mala noticia, bueno, varias otras malas noticias en estos últimos días, pero esa es la información oficial que a través del CONADE queremos que la opinión pública conozca. Muchas gracias, Manuel, por la entrevista. Seguiremos conversando. Hasta una próxima. Hasta luego.